Salazar Castro. Por favor, un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Adelante, Jennifer. Fuerte el aplauso, por favor. Lidia Lisbeth Lainez. Adelante, fuerte el aplauso, por favor. Yolisa Ríos Orellana. Adelante, por favor. Yasumi López Sicán. Adelante, por favor. Chávez. Adelante, por favor. Ella es Melissa Oliva Uriza. Adelante, por favor, Malfi Melissa Oliva Uriza. Cuerpo de los bomberos municipales. El excelentísimo cuerpo de bomberos municipales. Por favor, bienvenida Elsa María Herrera Pelares. Ella es Bianca Cardona, Colonia Cifrín. García, adelante, por favor, bienvenida. Gimnasio Fitness Sport Gym. Ella es Evelyn Vanessa Ordóñez Méndez. Quiero felicitar y agradecerles a cada una de las candidatas que el día de hoy están participando y engalanando esta actividad. Así también quiero agradecerles a los padres de familia por estarles brindando el apoyo a cada una de las candidatas que el día de hoy están haciendo de esta noche una noche muy especial. Felicitaciones a cada una de ustedes y que Dios las bendiga y que gane la mejor. Muchas gracias. Es una actividad muy especial en donde se está haciendo la presentación oficial de las 12 candidatas que van a participar a optar el cargo de señorita Santa Cruz. Realmente muy complacidos, satisfechos por la participación de cada una de las señoritas. Hoy pudimos romper el récord prácticamente en cuanto a participación de candidatas. Hoy tenemos 12 candidatas. Aprovecho la oportunidad para agradecerles realmente a los padres de familia por haberles dado el permiso correspondiente, el apoyo moral, el apoyo económico en algunas de ellas, así que agradecerles sinceramente a ellos, a los establecimientos educativos, a las empresas que están apoyando a cada una de las candidatas, realmente muy agradecido con ellos e instarlas a que sigan adelante y pues sobre todo yo creo que los miembros del jurado calificador van a tener una ardua labor, ya que hoy más que nunca está muy difícil la elección de nuestra representante que va a ser electa el próximo viernes. Esta es una señal más de que se aprueba su gestión municipal. Prácticamente, lo hemos dicho, queremos ir mejorando en todo aspecto. Realmente, lo comentamos, la planificación que tenemos es un plan de trabajo integral en donde no es únicamente la obra gris, no es únicamente el apoyo a la social, sino que aquí enfocamos la planificación en un plan integral en donde estamos viendo la obra gris, el apoyo a la sociedad, la presentación y mejoramiento de cada una de las actividades socioculturales con motivo de las fiestas helenas, y año con año hemos seguido mejorando, gracias a Dios, cada uno de estos eventos. Sí, definitivamente creo que es algo histórico acá en Santa Cruz del Quiché que esto se dé, pero en primer lugar pues le agradezco a Dios por darnos la oportunidad un año más de poder realizar este evento y estar al frente de él, y definitivamente también agradeciéndole a cada una de las instituciones, centros educativas,
empresas privadas, salones de belleza que han colaborado con nosotros para que este evento pues tenga ese realce de tener 12 señoritas. ¿Se siente que esta fiesta serena se inicia con buen pie? Sí, yo creo que esto es prueba de que estamos iniciando con pie derecho, gracias a Dios al trabajo también de la Comisión de Cultura, cada uno de los integrantes de la comisión. Participen en las actividades, que seamos parte de las mismas, porque es en honor a nosotros, los originarios de aquí y visitantes también, y que tengan unas felices fiestas helenas y que se preparen, ¿verdad?